En este episodio, Michelle Lizardo nos abre su corazón para compartir la historia de Aurora y el camino que ha vivido su familia tras recibir el diagnóstico de hemimelia fibular. Conversamos sobre el miedo, la incertidumbre, las cirugías, los tratamientos y la fuerza que nace en una mamá incluso en esos momentos más difíciles. Fue una conversación hermosa y vulnerable y profundamente humana. Hablamos sobre esa resiliencia, la esperanza y el amor inmenso de una mamá aferrándose al sueño de ver a su hija caminar. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Club de las 4 AM. El lugar donde hablamos de lo bonito, lo feo Y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. Yo soy Nicole, o como me conocen en las redes, Mami Pulco. Yo soy Ámbar Boone. Y yo soy Valen. Aquí aprendemos y compartimos historias, desahogos y esas verdades que nadie se atreve a decir. Porque la maternidad no viene con un manual. Pero sí con otras madres que entienden lo que estás viviendo. Bienvenidas al Club de las 4 AM. Y ya estamos de regreso otro lunes más. Semana tras semana estamos aquí contigo. Y hoy, mi querida Valen, ¿cómo te trata este lunes? Me tratan muy bien. ¿Te trata bien? Estoy tranquila, amigo. Estamos zen. Estamos zen. Tú ves, podemos jugar al loto. Estamos conectadas. O ir a hacer yoga. No estoy revolucionaria ni tengo deseos de romper el internet hoy. Exacto. Después de la frenada de las últimas semanas. Gracias a todos los que han subido nuestro engagement en social media. Los apreciamos mucho. Gracias por sus comentarios, por sus lindos comentarios, por los no tan lindos también. Por sus todo deseos eso. de amor y prosperidad y de que Nos encanta abrir la debate. sociedad eduque. Nos y corrija encanta abrir camino. debate. Pero sigo con mi misma mentalidad. ¿No? ¿Quién más se quiere unir a mi tour por el Amazonas? Yo me voy en canoa. Lo que la gente no entiende es que, adivinen qué, sí soy la mala y no me molesta hacerlo. Me encanta ver el mundo arder. Mentira, pero ajá. Es importante y hay temas Mira, que ayer- son incómodos y hay que ponerlo en conversaciones. Ayer estaba viendo el Instagram de una amiga mía que amo, shout out a Nona, Bolonoto. Ay, no. Y ella subió un video bellísimo ayer que estaba diciendo justamente como que, mira, yo toda la vida me he adaptado a los diferentes círculos sociales, tengo amigos de todos tipos, o sea, como que yo siempre encajaba en cualquier grupo donde tú me tiraras, yo encajaba. Pero llegó un momento en que yo me harté, porque yo lo que hacía era adaptarme a lo que todo el mundo estaba esperando de mí en un momento. Y al final llegó un momento mío donde yo me di cuenta que no importa lo que yo hiciera, alguien iba a juzgarme y alguien iba a tener una opinión al respecto y alguien iba a no estar de acuerdo. Así que sí, igual iba a haber siempre alguien que sí iba a estar quejando o diciendo Al algo. principio y nos evitamos el problema. Ella nada más iba a volver a adaptar a lo que ella quería hacer y a ser real con ella y auténtica. Y yo dije, es tal cual así. O sea, como que Te al final cuento. siempre habrá alguien que tenga algo que Así como hablas de tu hija que tiene un deseo incontenible de justicia, te cuento que me pasa igual. Y yo siempre voy a decir lo que yo pienso. Te guste, no te guste. Te cae bien, ay, qué bueno. Si no, ay, qué pena. Y sabes que tú eres una de las personas, o sea, yo te oí primero mucho tiempo antes de conocerte. Y cuando uno te conoce, es como que, o sea, se te abre como el universo, porque tú tienes una manera, eso, muy como, yo soy así, como, eso tiene una palabra... Unapologetic. Ajá, exacto. No, como que ¿Tú yo no sabes qué pido es lo que disculpas pasa? por quien yo soy. Pero después cuando te conocen en la vida real, tú eres una de las personas más sweet y kind y como sabes qué es amables lo que y pasa? suaves y como, ¿sabes? Como alma ligera que yo conozco. Es Y Ámbar. Pero en verdad, ese no es el persona que ella como que, que proyecta ¿Tú sabes en qué es lo medios. que pasa? Que después de este amor de redes sociales, yo hice un insight. ¿Y tú sabes qué? Yo aprendí a ser empática porque vivo en un mundo que no me entiende. Al que yo me he tenido que adaptar. Porque la gente no me entiende. Porque pienso diferente, actúo diferente y no me gusta estar metida en una cajita. Lo siento, no nací para estar en cajitas. Me gusta vivir en mi burbuja, amo ser despistada, aunque a veces me digo a mí misma, tú te pasas y yo misma no puedo conmigo misma. Pero tú sabes qué, soy feliz viviendo en un mundo que aunque no me entiende, yo los entiendo a ustedes y tengo la capacidad de entenderlos y de aguantar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el mundo necesita mucha gente que no vive en una caja, que tenga la capacidad de entender que está bien no estar bien y que estar bien ser diferente y que no hay por qué tener miedo. Porque la caja es muy divertida, pero si tú quieres estar en un cuadrado, el cuadrado también puede ser divertido y después tú dices que hay un triángulo, después hay un rombo y si después tú dices no quiero ninguno,
también Amén. está bien. Entonces, lo que usted le haga feliz. Ay, el mundo hágalo. sería más lindo. Hubiera Y menos sea peleas feliz. por social media si la gente Ay, yo te entendiera lo digo, eso. amiga. Me da miedo, te vas a estrellar, pero te quieres estrellar, ok, avísame, te llevo la curita. Entonces, cuando tú te estrelles, yo te abajo. Y Tengo te el digo, "Ay, trombocín". amiga, no me gusta que te estrelles, pero vamos a ponerte una mandita. ¿La pasaste bien mientras te estrellaba? ¿No queremos estrellar otra vez? Esperemos que no. Pero si tú quieres, vamos a estar aquí. Entonces, nada. Bueno, amiga, yo creo que ese fue nuestro tantrum del día de hoy. Te entendemos, Te apoyamos y nunca te juzgamos. Y si me juzgas, por favor, mándame una copa de vino, por lo menos. ¿Verdad? Porque, ajá. Ok, Ámbar, yo estoy muy emocionada de esta invitada que tú nos trajiste hoy porque la verdad es que antes de este tema que vamos a hablar hoy, yo lo había oído muy poquito antes de conocer la historia. Yo no lo conocía antes de eso, No, de ella. yo tampoco. Entonces, como que me encanta tener a Michelle aquí hoy, que nos va a venir a compartir un poco de todo su proceso con su hija Aurora, de hemimelia Hemimelia fibular. fibular, que es una condición de la que muy poquito se habla y que muy poquita gente conoce. Entonces, Michelle, bienvenida. El micrófono es tuyo. Te pido que te presentes primero y que, bueno, entremos un poco en tema. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Fan del club hace tiempo. A ver, ¿cómo me presento? Yo soy Michelle Lizardo, la mamá de Aurora Pérez. Aurora tiene 5 años y nació con hemimelia fibular, una condición del desarrollo físico óseo, ¿verdad? No soy experta. No Soy la importa, mamá. eres mamá, exacto. Entonces, nada, la hemimelia fibular es un diagnóstico poco común. ¿Es una enfermedad rara? Bueno, no es una enfermedad rara, exacto. es una condición rara. Ok. Que vamos a decir que pudiéramos celebrarla dentro del Día de las Enfermedades Raras, pero no califica como enfermedad porque no es padeciente, sino es condición. Ujú. Es una condición, eso se llama, las condiciones de nacimiento tienen un nombre. Congénitas. Congénitas, Es correcto. una condición congénita. Entonces, ¿qué implica la hemimelia fibular? La hemimelia fibular implica la ausencia del peroné. Entonces, tú vas a tener diferentes niveles de hemimelia dependiendo de la complejidad de cada caso. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, según el Dr. Paley, la escala de Dr. Paley. Entonces, Aurora tiene hemimelia fibular en la pierna derecha, tipo 2. 2B, no me acuerdo ya. Pero bueno. Entonces, ¿qué implica eso? Aurora nace sin el peroné de la pierna derecha y eso implica que esa pierna sea más corta, que la tibia sea en curva tipo arco o flecha, y eso compromete los ligamentos de rodilla, ligamentos de talón y no tiene talón per se, sino que los ligamentos del pie. Y tiene solamente 3 deditos en ese pie y ese pie obviamente es más pequeño. Entonces, ese proceso, obviamente, de no tener intervenciones adecuadas, pues va afectando cadera, va afectando espalda, va afectando todo lo que es Su composición ósea. Composición completa, esquelética y de movilidad. ¿Es una condición que tú te enteraste estando embarazada o Eso una era vez justo que ella lo que te iba a nació? preguntar. Sí, bueno, muchas de las madres que he conocido luego del diagnóstico en el trayecto, muchas madres se enteran al nacimiento. Yo me enteré en la sonografía de la semana 20. O sea, que a medio embarazo, en plena pandemia, ¡tarán! Hemimelia fibular. ¿Qué te digo? Fue un momento difícil. Por primera vez lo dije y no lloré. Creo que fue el momento más difícil fue ese, porque fue exactamente como ustedes lo dicen, fue ¿Qué es ¿qué eso? es eso? Exacto. ¿Con qué se come eso? ¿Qué implica eso? Y obviamente... Pero tú lo notaste en el proceso en el que te estaban haciendo la sonografía o fue O sea, me cuando imagino- después de que terminaron la doctora te dijo, tenemos que hablar o ella no dijo nada y dijo, necesito que te comuniques con tu doctor. ¿Cómo fue? Bueno, fue un poco todo eso. Yo estaba en la camilla de sonografía, recordar que estábamos pandémicos, ¿verdad? Mascarilla, uno solito. ahí Sola adentro. solita, y entonces el doctor estaba haciendo el chequeo, Aurora se movía muchísimo y no permitía como una visualización completa, le ponía el fundillo en pantalla una y otra vez. Tuvimos que hacer un descanso, tuve que caminar y yo decía, bueno, pero ¿por qué se toma tanto tiempo? O sea, y él no decía nada. Entonces finalmente hubo como que medio inmovilizarla en la panza para que él terminara el proceso y lo que me dijo fue, tienes que tener una conversación con tu ginecólogo. Entonces,
Tú, ahí me imagino que uno se friquea. Cada vez que le dicen, o sea, estás en medio de sonografía y sobre todo en la sonografía de las 20 semanas, que para quien no sepa, es como la sonografía donde te dicen que todo viene bien, que no hay ninguna malformación, que... Exacto, entonces... Y es una sonografía bastante larga. Exacto. Entonces, nada, cuando me entregan el reporte, cuando estoy esperando el reporte, mi doctor me llamó, porque es una persona maravillosa y que yo amo, que es tu doctor también. José. Ajá, me dijo, no te mortifiques, no te pongas a leer el reporte. No te pongas a leer el reporte. Tú lo primero que uno hace que... Eso quiere decir que el sonografista lo llamó, me Claro, imagino. claro. Y entonces ahí lo que decía era genesia de peroné. Por mi profesión, yo sé lo que es una genesia. La genesia es una ausencia de algo. Entonces, inmediatamente, pues comenzó la crisis. Y al otro día yo tenía cita con José y con el sonografista. José se desplazó hasta, mi ginecólogo se desplazó hasta el área de sonografía para volver a ver, para ver en conjunto. Entonces, luego de eso, me dijo, yo hablé ayer con un amigo experto en desarrollo neonatal que trabaja afuera, que tiene ya conocimiento de este tipo de condiciones. Entonces, para que tengamos una reunión mañana. O sea que visto en ese momento, fuera de la frustración, fue mucha luz para mí. Visto retroactivo, pues, una maravilla, un milagro, ¿no? Entonces, nada, tuvimos esa reunión con el doctor Ramiro. Fue la primera persona que habló de mimelia fibular, porque lo que decía el reporte era genesia de peroné. Y recuerdo esa reunión cuando él me dijo, que no te mortifiques, celebra tu baby shower. Y yo, ¿qué baby shower? O sea, esto me cayó como una balde de agua fría. Aparte de que estábamos en pandemia, ¿qué baby shower? Era como que, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Pero me puso en perspectiva muchas cosas que con el tiempo fueron teniendo sentido, aunque en ese momento, por el nivel de Estrés. De angustia, pues no... Solamente me dio la certeza de que tenía solución y me dejó clarísimo que teníamos que esperar. O sea, que teníamos que llegar a la 40 semana y ver con nuestros ojos qué era todo lo que traía el barco. Porque hasta que ellos no nacen, me imagino que también no sabes en qué nivel está, Exacto. etcétera. ¿Qué nivel de complejidad lleva? O si hay algún otro miembro comprometido. Porque, por ejemplo, en sonografía, aunque la sonografía cada vez son mejores, no necesariamente ves si hay compromiso tipo hemimelia en las manos. Entonces, al momento de parto, mi pregunta reiterativa era, ¿le contaste los deditos de la mano? ¿Cuántos deditos tiene en la mano? El otro pie está completo. O sea, era como... Claro. Mandé a todo el mundo, al pediatra, a mi esposo, a todo el mundo. Cuéntale los dedos. ¿Tú crees que viviste el resto de tu embarazo diferente? Claro. Sí. ¿Y cómo fueron esas 20 semanas que te quedaban de embarazo? Bueno, yo creo que tuve que hacer uso de las maletas que traía por experiencia. Hice terapia de duelo con mi terapeuta, un abrazo. Hice terapia de vínculo materno con una colega también que quiero mucho. Y me acompañé de mi sistema. O sea, fue trabajarlo. Ay, No te apures. pero es que yo no creo que no hay manera de... Y cómo también, Mitch, traducirle todo eso a tu sistema, porque algo que tú no conocías, o sea, Claro. cómo me preparo y nos preparo nosotros, porque gracias a Dios tú, con tus herramientas de terapeuta, tú ya sabías lo importante que iba a ser para ti tener tu propio colchón. Pero cómo fue traducir esa información a papá, que papá lo entendiera. O sea, ¿o fue algo que manejaron entre ustedes solo, después se extendió a tu familia? ¿Cómo fue? Bueno, la primera... Guillo y yo siempre hemos sido muy, muy amigos. O sea, que esto lo manejamos muy, muy directo y muy en conjunto desde el día 1. Y mi familia es parte del bollo todo el tiempo. La primera persona a quien llamé fue a mi hermanita. No te apures. No te apures. Pero, o sea, por tranquila. favor, estás en un espacio segurísimo No te para sentir. Y nada, fue comenzar a investigar. Todo el mundo comenzó a investigar de manera loca. Y recuerdo que mi cuñado, cuando al otro día, tuvimos la noticia, al otro día hubo reunión familiar.
Me muero, qué belleza. mascarilla, Cada quien con su espacio. cada quien en su rincón. Y mi cuñado lo que dijo fue, bueno, si hay algo que a mí me da mucha tranquilidad es que no importa lo que sea, ya personalidad va a tener. Y personalidad le sobra. Lo proyectó él ya. Exacto. Entonces, nada, el proceso de esas 20 semanas fueron retadores porque había que regularse. Vamos, como psicóloga infanto-juvenil uno sabe que lo que la madre siente, el bebé lo siente. Esa carga emocional me generaba mucha ansiedad porque Y yo estaba culpa. muy ansiosa y me generaba angustia que ella se sintiera angustiada porque yo estaba angustiada. Pero entre la terapia y el apoyo y el amor de mis amigas, de mi colega, de la gente, de mi sistema, pues salimos a flote y llegamos a la semana 39, 38 con éxito. Me encanta que tocas mucho lo del sistema, porque yo creo que a veces en estos procesos donde hay embarazos, donde recibimos noticias de... No todo el mundo tiene a lo mejor el privilegio de tener un buen sistema. y de tener... Y yo creo que es algo que tú has mencionado que hizo una gran diferencia en cómo pudiste vivir el resto de tu embarazo, y me imagino que después de que llegó Aurora han seguido ahí fieles a... Entonces, háblanos un poco de eso, o sea, cómo se construye ese sistema y qué diferencia hace poder contar con tu tribu de alguna manera. Bueno, la diferencia es significativa. O sea, en ese momento era mucho sostén emocional, porque estaba todo el mundo en el mismo barco de incertidumbre. Y por suerte tengo como una tribu de muchas mujeres fuertes que, o sea, en el trabajo, en la casa, en mis tías, que siempre hacen referencia a que no importaba lo que, todo iba a estar bien, lo vamos a hacer. Y tus lo vamos a amigas intentar. son muy de tribu. Sí, Ustedes claro. son un grupo de tribu. Por eso te digo, mis amigas, mis colegas, o sea, tengo muchas mujeres referentes a mi alrededor que nos daban mucho apoyo. Muchos amigos que llamaban y decían, no te preocupes, los amigos de mi esposo, ¿cómo va eso? Obviamente fue una noticia que se fue dando de a poquito, no fue una noticia que fue, ¿verdad? Pero ya luego, ya ha sido como acompañar ese proceso. ¿Cómo se construye esa tribu? Yo ni sé. Yo creo que esa tribu ha estado ahí y fue como el momento en el que la necesité. Como que siempre estuve en el lugar de apoyar. Entonces, cuando la necesité, de repente fue como... No. ¿Y tú crees que, o sea, te costó pedirle en ese momento a tu tribu que llegue, o sea, como que era el momento de apoyarte a ti, o fue algo que fue como muy natural? Fue muy natural. Me cuesta recibir ayuda en términos generales. Eso lo trabajé en terapia. Aquello de la vulnerabilidad de... caer a la vulnerabilidad de cabeza, ¿verdad? Pero no fue difícil que estuvieran. Simplemente todo el mundo se voluntarió a estar. Y creo que eso es maravilloso. Retroactivamente, Aurora es una niña amada a nivel Dios. Eso sí. Y eso, como mamá, ustedes lo saben, sentir que tu hijo es amado es una cosa que te supera. Ya llegamos durante todo el proceso, ¿ustedes tenían un plan de qué iba a pasar o definitivamente, como te dijo el doctor Ramiro, sí o sí, había que esperar y después de ahí ver? ¿No había nada antes de que tú pudieras hacer? No había nada que yo pudiera hacer que no fuera educarme. Y a eso dediqué esas últimas semanas del embarazo que uno no duerme, que no tiene posición, que la barriga, que uno no cabe. Que va al baño cada 5 minutos. Exacto. Entonces, todas las madrugadas me la pasaba buscando información, leyendo información, buscando referentes en internet, médicos, especialistas. Hicimos una primera consulta pediátrica anticipando, tenemos este diagnóstico ya. ¿Un pediatra especializado o un pediatra Lo normal? hicimos con un pediatra normal que nosotros supiéramos que tuviese contacto con hospitales en Estados Unidos. Y entonces, obviamente, ahí se nos reconfirma que tenemos que esperar. Ya lo sabíamos porque el internet ya nos lo había dicho y el doctor Ramiro también. Y nada, fue tener una idea de cuáles eran los posibles escenarios, comenzar a leer testimonios, le di a seguir a todos los grupos de apoyo de mimelia fibular del internet, a todas las cuentas que hablaran de mimelia fibular y hice amigas en Londres, hice amiga en Australia, estoy embarazada, tengo esta situación, veo que tu hijo tiene esto, comencé a buscar información hasta que
llegó. ¿Y qué tan fácil fue conseguir información aquí? Porque, o sea, me imagino que no sé qué tanto hay en República Dominicana. Mira, el pediatra que visitamos no tenía ningún caso de referencia. Entonces, y ahora. Entonces, como ya teníamos que esperar y ya teníamos también como tanto sobre la mesa, porque sigue siendo un bebé que llega. Sí, claro. O sea, todo lo demás no se anula. No se anula. Y obviamente toda la ansiedad que tiene toda madre que va a recibir un hijo y que no sabe qué va a hacer con ese bebé cuando llegue. Pues entonces decidimos concentrarnos en esperar que llegara. Entonces, cuando ya llegó, tuvimos ese primer día. Aurora sale de mi barriga y a la semana hace su primera radiografía. O sea, 5 días después Aurora estaba por primera vez expuesta a rayo X. Una miniatura de ser humano. Y ahí comienza, pues obviamente, ese proceso ya más orientado. Y la primera consulta que hicimos la hicimos con el hospital de Cincinnati en videollamada para tener una idea de esa... ¿Fue fácil conseguir esa cita? Sí. Ok. Por el pediatra, porque el pediatra está asociado al hospital de Cincinnati. Entonces, hicimos esa primera cita y ahí se nos dio un primer plan de trabajo. Aurora nos dijeron que teníamos que esperar 6 meses, básicamente, porque en ese punto, pues los huesitos están muy pequeños, ella está muy pequeña, nos explicaron que era hemimelia, que ella cumplía con todos los criterios para un proceso de alargamiento óseo. Esto es importante. Porque hay unos criterios estándares de si por la complejidad de la hemimelia va a amputación o alargamiento óseo, que son las alternativas base. Entonces, en ese momento, nosotros de alguna manera ya estábamos medio preparados o para amputación o para alargamiento, porque de ninguna de las dos maneras sabíamos nada. ¿Entiendes? Era como que, bueno, eso es lo que dice la literatura, eso es lo que dicen los testimonios, hemos visto casos de ambas cosas, pues que se haga lo que tenga que hacer. Pero fue por primera vez que nos dijeron en esa cita, cuando ya tenía apenas 16 días de nacida, que la probabilidad por la estructura ósea que ella traía era más de alargamiento que de amputación, porque ella contaba con esos recursos. Obviamente ahí comienza de nuevo la lectura obsesiva de qué implica eso, qué riesgo tiene ¿Cómo eso. se hace? Porque hay que esperar más, porque tuve que esperar 19 semanas más a que ella naciera. O que ella nació, ahora tengo que esperar 6 meses para ver. Para ver qué es lo que va a pasar. Uy. Y entonces en ese proceso de esos 6 meses, yo identifico que ella le falta como fuerza para rolar. Dar de vuelta. Ajá. Ajá, entonces nada, vuelvo, insisto, y comienzo a buscar ortopeda. Porque digo, comienzo a buscar ortopeda, busco ortopedas en el país y ahí identificamos una displasia de cadera, que parte de lo propio de este tipo de diagnóstico. Y entonces ahí comienzo a darme cuenta de que hay un vacío importante también en el tema de la hemimelia fibular como tal en el país. Yo siempre supe que lo ideal es que fuese fuera por la complejidad del caso, pero nada. Y ahí logro encontrar a la doctora Vidal. Ay, la adoro. La doctora Vidal, que sí tenía casos ya con hemimelia fibular muy similares al de Aurora. ¿Aquí, en el país? Al de Aurora, y me hace enlace. Ese mismo día me hace enlace con otra familia con hemimelia fibular, con una niña 4 años mayor que Aurora, o sea que ya llevaba una trayectoria adelantada, y fue la primera familia que nos contó su trayecto. Y eternamente agradecida. ¿Y qué tan importante es eso? O sea, ¿qué tan importante es para ti poder hablar con una familia que ya lo transitó? O sea, Un caso ¿cómo parecido. cambia eso el panorama? Prácticamente, caso de prácticamente igual, lo único que lo de ella es la pierna izquierda. ¿Y cómo fue sentarte con una mamá y una familia? Bueno, me imagino que tú llegaste con mucha sed de saber, porque ya ellos recorrieron un gran camino. Sí, claro. Nos juntamos a un café, los 4, mamá, papá, y fue una conversación maravillosa de corazón a corazón. Claro, aunque yo te lo cuente, tú hasta que no lo transitas no entiendes la dimensión de lo que te están contando. Pero fue la primera vez que comprendimos que sí, que era viable un alargamiento óseo, que es costoso, que emocionalmente es costosísimo, que es doloroso, muy doloroso, pero que
los niños son increíbles y que la niña lo llevaba muy bien. Luego de esa primera conversación, pues seguimos en contacto, todavía al día de hoy seguimos en contacto y eventualmente las niñas se conocieron. Fue un momento maravilloso ver esas dos niñas jugar y verse reflejada la una en la otra. ¿Y qué te digo? Son amigos para la vida. ¿Qué se siente, Mitch, tú, en ese momento escuchar a una familia que efectivamente te dice sí se puede, es difícil, pero es lograble? ¿Te hizo algún clic diferente? ¿Te dio esperanza? ¿Te dio paz? Me dio muchísima luz, me dio esperanza, me dio tranquilidad. Yo desde el primer día lo que yo más buscaba era alguien en República Dominicana. ¿Entiendes? Que fuera tu par, tu... Sobre todo porque creo que lo difícil, y lo mencionaste ahorita, es como la incertidumbre de todos estos procesos, ¿no? Que hay mucho tiempo de espera, pero también es como que en verdad hay respuestas que no puedes tener hasta que me imagino que transites ciertos procesos con Aurora o con tu hijo. Entonces, o sea, yo creo que tener... Alguien que había venido al podcast nos dijo una vez que era como que tener a alguien adelante que te prendiera las antorchas, entonces tú por lo menos podías ver el camino de lo que tenías delante para poderlo caminar y saber como que, bueno, ya hay alguien que caminó por ahí, más o menos este fue el outcome, entonces como que yo puedo tener una luz al final del túnel de cuál es el camino que voy a recorrer. Y esa es la sensación desde el primer día, o sea, tener esa familia fue luz, sigue siendo luz porque siguen llevando una trayectoria delante, ¿entiendes? Que eventualmente nos toca. ¿Y qué te digo? El camino sigue siendo de mucha espera porque tenemos esa cita a los 6 meses, se confirma, ahí nos dicen que para que haya cirugía tiene que ya de estar caminando o haber empezado a caminar, o sea que hay que esperar todavía 6 meses. Hay que esperar el año y entonces al año hicimos nuestra primera consulta presencial fuera. Con el equipo de Dr. Paley y entonces ahí nos dijeron que teníamos que esperar a los 2 años para iniciar los procesos de alargamiento. Durante todo este proceso no se puede hacer nada, no hay una vitamina, no hay un jarabe, no hay un remedio, no hay una untadera, nada. No, te dicen que el niño tiene que ser niño, pero como yo soy un poco loca, desde que fuimos a donde la doctora Vidal, que ella tenía 4 meses nada más, pues yo comencé estimulación temprana, 2 veces a la semana, natación, qué sé yo cuánto, porque yo decía, lo que sea que vaya a tener que hacerse, mientras mejor tono muscular ella tenga, mientras mejor coordinación visoespacial ella tenga, mientras más información motora ella le metió a ese cerebro, pues más fácil será para el cerebro reconstruir lo que sea que tenga que reconstruir. Pero necesita información. Y esa es una premisa mía de mi cuenta. Mi mamá dijo, tú estás loca, esa niña tan chiquita, un centro de estimulación. Y ese fue el mejor ejercicio que esa niña pudo hacer porque encontré un equipo de colegas maravillosas que se inventaron la rueda y se inventaron la ponían, cuando ya ella estaba lista para caminar, le ponían como un arnés con un palo que se lo inventaron ella handmade y para que Aurora pudiera comenzar. Hacer el proceso de caminar. Porque como la pierna es más pequeña y el pie estaba completamente en punta, pues obviamente sola no lo lograba. Y Aurora llegó a cirugía caminando y dando brincos y correteando. Que los médicos, entre la niña que habían conocido y la niña que vieron para cirugía, era fue otra. Wow. O sea, que ese trabajo que al final hiciste... Claro. Y te quería preguntar, Mitch, porque... Obviamente, como muchos llegamos a conocer el caso de Aurora, fue cuando ya ustedes empezaron a pedir también apoyo para poder llevar a Aurora a hacer... Cuéntanos cómo es un poco ese proceso de cara a la parte económica, porque entiendo que debe ser muy fuerte. No sé, por ser una condición congénita, el seguro, o sea, si tienen seguro, el seguro los ayuda o no, este tipo de condiciones, porque usualmente por experiencia sé que rara vez cubren cosas congénitas. Entonces, ¿cómo es ese proceso y cómo lo lograron? ¿Cómo fue preparar a Aurora? Porque aunque sea chiquita, tú tenías que prepararla más o menos para lo que iba a pasar. Claro. Voy con la pregunta de la parte económica. Desde la primera consulta con Cincinnati, nosotros nos dejaron saber que iba a ser mucho dinero y que era un presupuesto de unos $300,000 más o menos. El primer encuentro. Sí, o sea, cuando te dicen de lo que pudiera costar un alargamiento óseo. Obviamente ese número, pues, te frisa, te enloquece, te paraliza, pero obviamente tú tienes que esperar que te toque tu proceso para saber hasta dónde tu presupuesto es real en ese número. Pues cuando ya tuvimos ese presupuesto y ese número nos llegó, pues obviamente fue otra vez otro duelo. ¿Qué hago? O sea,
¿qué hago? Porque la respuesta del seguro es un gran no. De ninguna manera, o sea, la respuesta es no. El seguro, aunque tú tengas 20 años contribuyendo, la respuesta es un gran no y de hecho te excluyen algunas otras cosas que pudieran estar vinculadas a este tipo de proceso por tener una condición congénita para esa niña que viene o sea, su letra escarlata desde el principio. ¿FUAM? No. No. Entonces, obviamente, yo tengo que darle todo el crédito a mi hermana en ese sentido, porque yo me bloqueé nivel Dios. Yo decía, bueno, ya, o sea, yo me fundí. No hay nada que se pueda hacer, o sea, me rindo. No me rindo, sino no tengo idea. Yo voy a hacer lo que ustedes me digan que yo tenga que hacer porque no tengo forma de encontrar una salida. O sea, esa era la sensación, era esa. Y mi esposo me dice, bueno, lo que necesitamos son 300,000 amigos. Si cada uno, yo... Si estás escuchando esto y sientes que este podcast es como ese respiro en medio del caos, ese ratito donde dices, ok, no soy la única, te queremos invitar a que formes parte del círculo más cercano del club. Tenemos el Patreon, donde puedes ser parte del tier de Mombies, con acceso a episodios y contenido exclusivo que no subimos en ningún otro lado. Y si quieres ir un poquitico más allá, está nuestra tribu, donde ya es una comunidad de verdad. Ahí hablamos, nos desahogamos, nos reímos juntas en un grupo de WhatsApp y tenemos actividades para botar el golpe. Si quieres unirte, el link siempre está en nuestros episodios. Y gracias, porque literalmente haces que este espacio siga existiendo. Nada más 300,000 a mí. Y yo decía, bueno, sí, tenemos muchos amigos, pero tú sabes. 300,000 no. O sea, que él siempre tuvo esa postura más optimista. Yo me frisé. Me encanta. Y entonces mi hermanita, que trabaja en publicidad y eventos, pues desarrolló todo un esquema de cómo lo vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer un GoFundMe, vamos a hacerlo público, esto es lo que hay que hacer. Yo estaba negada porque yo decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a salir a pedir? Esto me da mucha pena, me da mucha vergüenza, esta pobre niña, bla, bla, bla. Llegó el momento y una reunión familiar de nuevo y ella con una pizarra y mi papá llorando. Salí llorona él. Ay, pero tu papá está mal. Y mi mamá, bueno, hay que hacer lo que haya que hacer. Y mi esposo, bueno, pues... Y recuerdo un domingo en mi consultorio, estábamos haciendo la página del GoFundMe y Aurora estaba correteando por ahí y de repente subimos el Instagram de Aurora por primera vez y media hora después tenía 100 y pico de gente y ya tenía dinero en el GoFundMe y yo... Frisada. Sí. Entonces, nada, la gente se fue sumando y yo me fui como no sé ni como iluminando. Y yo creo que a veces, o sea, todos los días hay un GoFundMe que alguien comparte y que alguien manda. Y, o sea, yo soy 100% de la gente que cree que, mira, uno no puede ayudar a todo el mundo, pero cuando puedes ayudar y cuando hay una cosa que te toca, la gente piensa que tiene ganas, es que yo no puedo donar $100. O sea, ustedes no saben la diferencia. No, y no saben la diferencia que a veces vas a donar 10 y que lo compartas y eso le llegue a 150 amigos más que donan 1. O sea, y eso poquito a poco va llenando una cubeta. No nada más en dinero, sino en lo que dice Michelle. O sea, te va llenando de luz, de esperanza, de... Claro. Y eso que dijo tu esposo, o sea, lo importante de los GoFundMe, tal vez económicamente tú no puedes, pero si Michelle comparte, yo comparto, Vale comparte, y entre los amigos nosotros sí llegamos a los 300,000 amigos. En cada vez que tú compartes, o sea, eso es una cadena que tiene muchas ramificaciones y a alguien le hace sentido, le llega a alguien de alguien, que alguien... Mira. Que puede tener una conexión y te diga, mira, conozco a fulano y te vamos a conseguir un descuento. Ahí llegaban notificaciones de fulano hizo una transferencia, un aporte de qué sé yo cuántos $1,000. Y tú, ¡ah! Pero también habían otros que llegaban de $7 y tú igual era como, ¡ah! Claro. ¿Entiendes? O sea, porque... ya en ese punto no era tanto el volumen de la ayuda, sino era como ese estoy aquí, estoy viendo esto, estoy compartiendo esto, estoy viviendo esto contigo. Uh-huh. Entonces eso, para mí como mamá era, bueno, se puede. Y se pudo. Se lograron los $350,000. Entonces mi pregunta es, Mitch, ¿te dieron ese estimado? Porque puede que sean 350, pero puede que no. ¿Qué incluía eso?
¿Qué proceso tú tienes que hacer? ¿Se puede hacer con Aurora con una visa de turista normal? ¿Dónde se van a quedar? ¿Qué tiempo te vas a quedar? O sea, ¿cómo es? Ok, conseguimos el ¿Cómo dinero. aterrizaste la incertidumbre, básicamente? Porque me imagino que los 350,000 es lo más fácil, lo otro es lo más complicado. No. No. Bueno, no lo sé. $350,000. Es mucho, sí, amiga. Nada, esos $350,000 no es tanto un estimado, es un presupuesto que te entregan. Ese presupuesto implica la cirugía inicial, que en esa primera cirugía era una cirugía de reconstrucción y alargamiento. Reconstrucción porque había que romper la tibia, ponerla derecha. Porque está curva. Porque está curva. Romper la tibia, ponerla derecha y generar un talón en ese pie y poner el pie en planta. Eso fue una cirugía de 12 horas más o menos. Más o menos. En un cuerpo Cuando de tenía una niña de 2 años. De 2 años. De 2 años. Y entonces, en esa cirugía de reconstrucción, además colocar el fijador externo, que es el aparato que ayuda a ir generando el alargamiento óseo. Ese fijador tiene una duración puesta de alargamiento de 16 semanas más 3 meses de consolidación del hueso. O sea que esos son 6 meses de tratamiento. Y O sea, cada 6 meses hay que hacerle otra cirugía. No. De 6 meses de ese aparato Del puesto. aparato que le colocan en la Ajá. cirugía. Puesto. Entonces, a los 6 meses, una cirugía para remover ese aparato. Y en ese presupuesto, pues también te incluye las 60 sesiones de terapia física Que hay todos que los hacer días, fuera. intensiva, ahí. Y en ese presupuesto también nosotros habíamos puesto un fee pequeño, creo que eran $6,000 o $5,000, que eran de housing y hospedaje. ¿Y dónde te quedabas? ¿El hospital te provee un sitio o tú tenías que buscarlo? Dentro del mismo hospital hay una fundación que tiene que está vinculada al hospital y tiene una casa donde se alojan 30 familias de ese hospital que estén en algún proceso de este tipo que requiere este tipo de tratamiento largo. Entonces nosotros habíamos hecho reserva y solicitud de espacio ahí, que en el momento que comenzamos la recaudación no lo teníamos todavía, no teníamos la certeza, pero lo logramos. Y eso era ir caminando del hospital a donde el doctor, a ir caminando al edificio de la terapia y de ahí a la casa. En ese presupuesto te dijeron el tiempo que tú ibas a durar con Aurora fuera. Sí, estando con ahí ella. te dicen que son mínimo 16 semanas y que pudieran ser más, porque depende obviamente de la evolución. Porque ese es el primer alargamiento. Y en el primer alargamiento, ¿tú llegas a la meta de para que ella pueda ya caminar normalmente? No, imposible. No, o sea, eso era lo que te quería preguntar. Imposible. Ese primer alargamiento, bueno, cada alargamiento lo que busca es compensar la diferencia que está. Entonces, cada 7 centímetros hay que volver a alargar, más o menos, porque tú tienes que cuidar que esa discrepancia entre una pierna y otra no sea mayor a esa distancia, porque la plataforma de compensación no puede ser tan grande que ella pueda perder balance. Entonces, tampoco puedes esperar demasiado, porque entonces afectas espalda y cadera y todo lo demás. Entonces, hay que estar pendiente todo el tiempo. Entonces, luego de esa primera cirugía, que fue en el 2023, si te dejan con seguimiento cada 6 meses, tienes que ir y ellos verifican cómo está el hueso, cómo va el proceso, y te van dando una proyección estimada de cuál sería el siguiente paso. En el 2024, pues nos anticiparon que la próxima iba a ser en el 2025, probablemente verano. Esa fue el segundo alargamiento, y ese segundo alargamiento pues vino con un presupuesto menor, porque ya no necesitaba el proceso de reconstrucción, sino que fue un presupuesto de la mitad, $160,000. O sea, que los 350 era solamente el primer alargamiento, ni siquiera es el tratamiento entero. Es solamente el primer alargamiento y la reconstrucción ósea. El Exacto. segundo... Es la mitad, 150, y después de aquí te dicen cuántos más o menos le falta, o depende de su evolución. Bueno, nosotros acabamos de terminar ese segundo alargamiento ahora en febrero. Les retiraron ya el yeso, porque después que te retiran el fijador externo, viene un yeso para terminar de consolidar el hueso, y eso típicamente es 1 mes y medio o algo más ahí. Y entonces se supone que Aurora pudiera tener el próximo alargamiento en 3 años, más o menos. Pero tenemos cita en agosto y ahí nos van diciendo si hay que hacerlo antes o si hay que hacer algo más, porque cada caso puede tener otros elementos como reconstrucción de tejido blando, tipo arreglar los ligamentos de la rodilla,
si hay que hacer alguna otra cosa y te van diciendo. Ahí tengo una pregunta, Mitch. ¿Y cómo es este proceso con una bebé? Porque son apenas 2 añitos, que se mueve, que juega, que tiene unos clavitos, o sea, ¿cómo es el manejo del dolor? Y si ella se toca, y si ella se mueve, si se cae. Sí, o sea, a todo. ¿cómo es algo así con un ser humano que está descubriendo el mundo, que lo que más quiere es moverse y poner en riesgo su deseo de vivir? Ujú. Mira, vividas las 2 versiones previas, ¿verdad? Los 2 primeros alargamientos. Con ella bebé, fue más fácil que con ella toddler, porque con ella bebé, se dormía más temprano, se cansaba más rápido, tú tienes más control, La cargas. la cargas, la entretienes, la distraes. Y obviamente tampoco tiene el niño tanta capacidad de expresión de su dolor, ni tanta comprensión de lo que está pasando, o tú no tienes tanta facilidad para interpretar. Entonces, en ese momento yo no te puedo explicar, porque durante esos meses, esas 16 semanas, tú no duermes nada, porque hay dolor, y el dolor es mayor en las noches, porque en las noches que el músculo se relaja, y tú estás alargando no solamente hueso, tú estás alargando ligamentos, tendones, músculo, todo, piel. Y obviamente, te puedo decir que esa etapa fue menos exigente en ese sentido, porque ya para la segunda Aurora estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Aurora tenía 4 años, muy consciente de lo que estaba pasando, muy consciente de lo que estaba viviendo, muy anticipando, y si eso me va a doler, eso duele, eso me dolió, y entonces tú tienes además que limpiar las incisiones todos los días, tienes que movilizar clavos tú todos los días. Ella sabe que esa movilización a veces duele, porque cuando tú giras los clavos, a veces duele, porque tú estás separando huesos. Entonces ella obviamente opinaba, quería mover los huesos ahora yo, no me limpié ese que se me dolió ayer. Y obviamente, ¿Peleaba contigo en algún momento? claro, No, teníamos, pero es que sigue teniendo 4. O sea, no. teníamos nuestros momentos, y es importante como mamá, yo creo que todas lo sabemos, que el día que tú no duermes y son 16 semanas sin dormir, pues tú... La paciencia no funciona igual. Yo tengo la mejor anécdota de esta ronda. Ustedes saben que es una expresión muy dominicana. Señor Jesús, ayúdame. Para uno no Matar. Pecar y no morir en el intento. Entonces, las primeras semanas mi esposo estuvo con nosotras, y luego yo me quedé sola con ella y yo en la casa, en la casa del hospital con las otras familias. Entonces, una noche, nosotros hablábamos toda la noche por videollamada, Aurora viene al teléfono y le dice, papá, ¿cuándo tú vienes? ¿Te falta mucho para tú venir? Y él le dice, no, ya falta menos, después que vaya tía Consuelo voy yo, que no sé qué. Y le dice, ¿pero por qué? Que mamá le pide ayuda al Señor Jesús y no viene y no la ayuda. Ay, La amo. Señor Jesús, ayúdame. ella oye, mamá, Señor Jesús, ayúdame, por favor. Y ella dice, Me ¿pero la quién es ese como. Jesús? ¿Por qué que no llega? Y yo me imagino que tu esposo muerto de la Se risa. quedó como, Grave. ¿qué? Ay, La amo. Entonces, después de eso, pues obviamente el Señor Jesús es un personaje extra. Qué buena anécdota. Mira, Mitch, Aurora ya es consciente y se ha dado cuenta de que ella es diferente versus a otros niños. Ella no te ha Sí. preguntado por qué mi pierna es así y la de él, o ella no. Esa pregunta no la he tenido, y creo que eso, y con esa pregunta te voy a responder la anterior de cómo la preparé. Yo creo que el haberla preparado desde el momento que recibimos ya la noticia de que teníamos cirugía y que íbamos de viaje y qué te va a hacer el doctor, nosotros preparamos desde ese momento lo que es una historia social. Para el que no lo conoce, es un recurso que es de imágenes. Visual. Como un libro. Y nosotros hicimos un libro de cuentos de Aurora, con fotos de Aurora, se montó en el avión, interactivo. Hicimos mi hermana. Exacto. Quiero decir, mi hermana publicista que trabaja en eso. Con un avión que se pega y se despega, con fotos, este va a ser el doctor, y una estructura del cuento que es lo que nosotros entendíamos que iba a pasar. Fotos de la página del internet del hospital, con otros niños con el fijador externo haciendo la terapia, y la comenzamos a preparar. Y busqué en Instagram una artesana local que le hizo una muñeca de trapo,
exactamente igual a Aurora, con la discrepancia en la pierna, los ojos azules, grandotes. Y Vivi, pues fue a cirugía junto con Aurora y salió con el fijador externo puesto igualito, gracias a mi papá. Entonces, nada, prepararla desde ese momento con 2 añitos y con los términos, hemimelia fibular, fijador externo, terapia física, cirugía. Palabra muy grande para una niña de 2 años. Sí, pero que es su realidad, es su claro. realidad. Claro. Entonces, fijador externo, terapia física, Tylenol, también Tylenol, todo. Entonces, ya hoy tú le preguntas, cuando le han preguntado, ella nunca me ha preguntado a mí, pero le han preguntado a otros niños que por qué ella tiene esa pierna diferente, que qué le pasó en esa pierna. Ella dice, yo nací con hemimelia fibular y mi pierna es más corta y me operan para que sea más larga. Esa es su respuesta corta. Y a veces dice, no, mi pierna es diferente y mi doctor Miller me opera para... ¡Ay, qué belleza! Para eso. Qué suerte tiene Aurora de tener este sistema y estos papás que le han... Y ahí va mi próxima pregunta, porque en todo esto está saliendo a relucir tu rol de cuidadora. O sea, ¿cómo se ha cuidado Michelle en este proceso también? ¿Cómo te has... Porque claro, o sea, sabemos que va a venir con sacrificios, pero ¿cómo has logrado mantenerte también pendiente de ti y cuidarte para poder estar ahí para Aurora? Bueno, eso tiene sus ciclos. Obviamente, cuando estamos allá es más difícil cuidarme porque estoy 110% volcada en cuidar de ella. Pero, de nuevo, el sistema. Contar con un sistema que en ese momento te apoya. Ustedes saben que los americanos son más solitarios. El verano pasado, contar con la presencia de mi mejor amiga, de mi otra mejor amiga, mi tía, mi hermana, mi mamá, que iban y rotaban. En esos meses, para los gringos era de que, ay, ¿esa es tu hermana? No, es una amiga. ¿Qué? Una amiga vino Una hasta amiga. acá. Entonces, de repente, otra amiga que llevó una compra de supermercado y simplemente porque vive cerca, vive en Miami, baja y te lleva una compra de supermercado y que, ay, qué nice, so nice. Entonces, Para ellos como que esto es extraño. qué extraño, pero de nuevo es esa red de apoyo, lo que me permite tener esos espacios de cuidado. Y obviamente, pues ya después de la tormenta, es un ejercicio consciente de me toca recuperarme, me toca ir despacio, me toca organizar y priorizar. Le quitaron el yeso en febrero y el día de mi cumpleaños. O sea que, y desde ese momento he hecho un esfuerzo muy consciente de recuperar mi rutina, de sacar espacio para mí. Y siempre como terapeuta, la terapia. Eso te iba a preguntar, que si, o sea, tu profesión ha tenido un impacto en cómo claro. tú navegas esto. Sí, claro. Y no solamente el cómo lo navego, sino el cómo lo vivo y los recursos. Ese primer libro o historia social lo hizo una de mis compañeras de consulta. Ideas que surgen ahí mismo en el consultorio. Esas amigas, muchas son colegas que aunque no es, quizá hay periodos, por eso te digo, ese periodo cuando estoy en medio del proceso terapéutico y de rehabilitación, no estoy yendo a terapia directamente, pero conversar con mis amigas es un proceso terapéutico. Sí. Entonces, sí, ser psicóloga, pues obviamente tiene un impacto importante en este trayecto. ¿Y qué viene? ¿Qué es lo próximo, Mitch? O sea, ya quitamos. Ya Ni que salimos ni de la yo sé. segunda etapa. No, o sea, ¿te han dicho hasta cuándo van a hacer las intervenciones? ¿En algún momento va a parar? ¿Va a ser algo de por vida para ella? Mira, lo más maravilloso de la primera vez que nosotros fuimos a ese hospital fue sentarnos en la sala de espera y ver tantas familias de tantos lugares del mundo, de tantas clases sociales diferentes, de tanta cultura, con turbantes, sin turbantes. O sea, no te lo puedo explicar. Niños de todas partes del mundo con situaciones muchísimo más complejas que la nuestra, iguales que la nuestra, pero sobre todo de todas las edades. Conocimos familia con hemimelia fibular ya en la última cirugía. Familia con hemimelia fibular ya en seguimiento, completamente rehabilitado. Familias que se le complicó y tuvieron que amputar. Familias que no tenían alternativa, que se le complicó y se infectó y hubo que perder todo el proceso. O sea, tú ver todos esos testimonios te da
perspectiva, en muchísimo sentido. Entonces, ¿qué dicen los médicos? Los médicos dicen que no, nos pueden faltar de 2 a 3 más, y quizás más, dependiendo de qué tan alta ella vaya a ser. Como yo no soy alta. No estás rezando que no sea tan alta. Pero su papá me lleva una cabeza ya. Entonces de eso depende. Pero en teoría eso es algo que ellos mismos te van diciendo, que no te desesperes, que no te anticipes. Entonces, ¿qué será de por vida? No será de por vida las cirugías. Pero la condición es de por vida. O sea, la meta es que ella logre compensar la diferencia y que a lo mejor quede con alguna diferencia mínima que con una plataforma pequeña se maneje, una plantilla. Pero obviamente esa pierna siempre será más delgada, más frágil y no necesariamente ella va a tener una movilidad al 100%. Al 100%. Pero sí conocí familias con chicas que tenían 17 años y ya estaban terminando su proceso y jugaban basquetbol, nadan, corren. O sea, que la posibilidad existe 100%. Exacto. O sea y esa es la meta. Y aquí es que literalmente tú tienes que vivir un día a la vez. Aquí tú en el proceso de Aurora no te puedes adelantar porque el mismo proceso puede evolucionar en cualquier momento. Mira, en el año pasado el proceso terapéutico de rehabilitación eran 16 semanas. Nosotras nos quedamos más o menos 20 porque hubo que detener el proceso, hubo que reajustar el proceso. Las rodillas se estaban movilizando hacia adelante. Si parábamos la terapia, colapsaba las rodillas. Si le dábamos demasiada terapia, colapsaba las rodillas. O sea, que hay que ir ajustando en el proceso. Entonces, esto me cambia la perspectiva en todos los aspectos. Yo, muchos años en terapia de vivir un día a la vez. Esto es vivir un día a la vez, ¿entiendes? O sea, eso hay que confiar y hacer lo que hay que hacer. Es como... Hay que confiar. Entonces ya sí tenemos la certeza que por lo menos en 3, 4 años le tocaría la próxima. Ya en 6 meses tal vez te digan... ¿En cuánto tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Y qué vamos a hacer, Mitch? ¿Te dan un presupuesto? ¿No te dan un presupuesto? ¿Y cómo podemos apoyar a Aurora tenemos también? Un cerdito, tenemos un certificado. O sea, porque es una cuenta que tú tienes que tener abierta y depositarle constantemente. Sí, nosotros lo que... Como tuvimos hasta ahora, hasta febrero, tuvimos cerrando este ciclo, pues obviamente nos tomamos un par de meses de recomposición y reorganización. Tenemos un fondo ahí que quedó del presupuesto pasado regenerándose y retomamos de nuevo las ventas para ir manteniendo esa cuenta en crecimiento. Cuando digo las ventas, el año pasado tuvimos ideas fuera de la caja e hicimos unas salsas verdes que la gente miel picante buenísima. Que a la gente le gustó mucho, una miel picante, los bolsos con la A que nos Por favor, que nos miren esta belleza que, o sea, aparte de mi chica que nos trajo cosas hoy. Es igualito a Aurora. Que fue diseño y colaboración de Poteleche. Entonces nos quedan bolsos, nos quedan vasos con la A, nos queda miel picante, la tengo ahí en proceso de maceración. Tenemos las salsas verdes y la semana que viene comenzamos a reactivar eso. ¿Y dónde puede la gente entrar a comprar estas cosas para apoyar a Aurora? Aurora Pérez Quiere Caminar, que es su Instagram, y ahí está el contacto, ahí están también las cuentas de banco, que también es otra forma en la que siempre recibimos ayuda directas. Está su GoFundMe, sigue abierto y disponible porque... a los que no saben, la plataforma de GoFundMe prefiere que tú generes actualizaciones a que abras cada presupuesto. Entonces, como la vez pasada, mucho del dinero que nos ayudó a lograr la meta presupuestaria no se obtuvo directamente por GoFundMe, sino que ya, como era nuestra segunda ronda, mucha gente ya nos conocía y eligió pago directo porque nos ahorra un fee también de transacción. Entonces, ahí todavía se puede, si tú buscas Aurora Quiere Caminar en GoFundMe y está en el bio de su Instagram, ahí también pueden ayudarnos. La meta es de aquí a allá, pues obviamente mantener las ventas activas y comenzar a visibilizar en los bazares, en todos los lugares que nos han abierto la puerta una y otra vez, colocar las salsas en algunos puntos de venta.
Importante saber que esas salsas se hacen en casa, que la receta de la salsa verde de la nana, de Aurora, y la miel picante es una serendipia de mi cocina, con los ingredientes de mi papá. Entonces, esa es la meta. Y obviamente cuando tengamos un presupuesto, pues retomar ya de manera formal las recaudaciones y llegar a esa recaudación pues con un mejor colchón, porque ya tenemos una trayectoria recorrida y eso te va ayudando también a organizarte mejor. Y ahora en verano puede que te digan cuál puede ser el presupuesto de aquí a 4 años. Hay que esperar un tiempito. Eso hay que esperar un tiempito más. Pero ya, bueno, igual más o menos tienen una idea a medida que lo van transitando y lo importante es ir recaudando a medida que vaya pasando el Y tiempo. mantenerse activo. Entonces, Claro. como lo habíamos mencionado, si usted quiere aportar de manera económica, buenísimo, pero el compartir, el visibilizar y el dar a conocer el caso de Aurora, usted ayuda y aporta. Michelle, y también quería cerrar, nosotros siempre en este podcast tratamos de hablar de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de cada situación. Entonces, para que Nicole no me mate, quisiera preguntarte de todo este proceso que has caminado como familia, que ha caminado Aurora, ¿qué sientes que es lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto? mira, lo bonito es esa comunidad que se ha creado, eso te devuelve como la esperanza en la humanidad y te conecta, y hemos servido de apoyo a otras familias que no tenían respuesta. Justo esta semana una mamá que nos contactó en redes de Tórtola nos confirmó. ¿De dónde? Ajá, nos confirmó que ya logró una cirugía en Francia, Wow. y eso te moviliza y yo creo que eso es lo más bonito, esa sensación de comunidad que hemos logrado con esto. Lo feo, yo creo que es el tema, es enfrentar esa realidad de los seguros médicos, la respuesta negativa y el alto costo del tema médico. O sea, enfrentar esa realidad te lastima mucho como mamá. Ujú. Te da mucha impotencia, te da mucha inseguridad. Porque, Sobre todo que en nuestro país no hay ni siquiera acceso, ¿verdad? O sea, una persona de escasos recursos, a lo mejor no tan privilegiada, que no tenga una red de apoyo tan grande, ¿qué hace cuando un hijo la tiene opción es la amputación. Y te puedo decir una experiencia difícil de una persona que estaba tomando una medida para un zapato de Aurora y me dijo, pero ¿para qué tú haces esfuerzo? Ampútala y ya. Oh, así de fácil. sí. Ay, qué solución. Entonces, yo te diría que eso es lo feo, el tener que reconocer y enfrentar, y que no es solo en nuestro país, sino que esas otras familias con las que tú convives durante ese tiempo en ese hospital, que también tuvieron una gran oportunidad, también enfrentan esa misma situación y vienen de diferentes países del mundo. Entonces, esa realidad de esas familias que tienen una condición médica, que tienen que buscar esos altos presupuestos, es lo más feo. Lo políticamente incorrecto, ni sé. Lo políticamente incorrecto, bueno, la dualidad que se vive emocionalmente como mamá. Háblanos un poquito más de eso. Esa dualidad de el agotamiento versus la bendición de que sabes que estás haciendo lo correcto. La dualidad de que no quieres pedir ayuda, pero estás infinitamente agradecida de todo el que se movilizó. Uh-huh. La dualidad de que tienes que reconocer que tu hija es diferente y actuar como que no lo es. Es esa dualidad constante. Eres una valiente, estás haciendo un trabajo que de verdad me quitó el sombrero, y qué suerte tiene Aurora de tener no solamente a ti, pero de tener una mamá que además y un papá que tenían ese sistema, que lo construyeron, que show up, que apareció y les dio la cara y les agarró la mano y los ha acompañado. Y qué bendecida es, dentro de todo lo que ha vivido, poder contar con eso. Yo creo que ya nada más con eso, o sea, esta niña se ha ganado la lotería de la familia y de verdad que la han atravesado de una manera que es admirable. Así que, de verdad, Mitch, gracias por acompañarnos hoy, gracias por compartir tu historia y la de Aurora. Todos los que quieran apoyarla, de verdad, por favor, visiten sus redes sociales y pueden ayudarla
colaborando directamente o comprando algunas de estas cosas, compartiendo si no pueden económicamente. O sea, al final creo que también estás haciendo una labor bellísima de concientizar, porque antes de la historia de Aurora, honestamente, yo nunca había vivido esta condición y creo que le pasó igual a mucha gente que oyó su historia. Entonces, gracias por ser vulnerable y traernos un pedacito de ustedes y de lo que han vivido para acá. Gracias a ustedes por el espacio. No tengo forma de agradecerlo. O sea, yo creo que cada oportunidad es única y de verdad, gracias. Ay, tan bella. Okay. Pues nos vemos pronto. Recuerden, como les digo Valentina, aporte, el compartir, el hablar, el visibilizar, el acercarse, el apoyar las diferentes iniciativas que tiene Michelle, que a veces hemos ido a plaza a vender cosas de Aurora. El usted ir y darse a conocer y dar cariñito y dar apoyo y aportar, hay de muchas formas. Entonces, sí, y de ser el sistema, y de ser el sistema de otra gente. A lo mejor Mitch tiene el de ella, pero creo que también de este episodio me ha llevado la importancia de ser sistema para otra gente, de lo mucho que a veces nos da cosita porque uno ni sabe qué decir o cómo aparecerse. Hay veces que nada más necesitan que estén ahí diciendo como que cómo ayudo, no tengo ni idea de qué hacer, pero estoy aquí. O si hay una mamá que conoce a alguien que está pasando por esto mismo, mira, este episodio le sirve para que ella sepa que no está sola y que así como Mitch buscó apoyo y ayuda y encontró a alguien en Tórtola que le dijo, mira, lo logré, hay alguien a nivel local que tal vez no sabe que hay una luz aquí. Entonces, qué bonita tu historia, Michelle, gracias. A ustedes. Un abrazo. Qué dichosa somos. Gracias por escucharnos. Nos vemos pronto, chicos. Bye. Bye.